la cohesión. Muy buenas noches para todos. Me presento, mi nombre es Adriana Beltrán Hidalgo. Soy profesional licenciada en educación con énfasis en educación especial, especialista pues en autismo. En algún momento pues había tenido un primer acercamiento con ustedes. Mi experiencia pues es amplia. Llevo ya 11 años trabajando con solo discapacidad en el sector educativo, en el sector clínico, en el sector social, en el sector educativo, pedagógico. Y de 3-4 años para acá vengo trabajando con la gobernación, con las entidades, las administraciones públicas, en el tema de garantía de derechos, en el tema de alineamientos para discapacidad, capacitando a docentes, a profesionales que trabajen para el tema de la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, un bagaje muy amplio en el tema social, también para todo el tema de fortalecimiento de las habilidades de las personas con discapacidad, pero pues digamos que aquí es bastante amplio el ejercicio que se ha estado haciendo, ya que pues que primero debemos contar con la sensibilidad de los seres humanos que pues digamos que les obliga como funcionarios a hacer dinámicas pues asertivas y afirmativas para, más que para beneficiar, es para trabajar realmente en las acciones que deben cumplirle pues a la sociedad, especialmente pues digamos a las personas con discapacidad que se consideran población vulnerable, de especial protección. Entonces, pues digamos que hacer parte de este equipo pues para mí es gratificante, porque también estamos, o sea, digamos que yo me he parado en las dos vertientes, tanto de la sociedad civil, de las personas con discapacidad, sus representantes, y también de las entidades y las personas que deben trabajar para que, digamos, que toda la normatividad y las acciones se den de manera asertiva y positiva. En este caso, digamos, el rol que estoy cumpliendo actualmente, por ejemplo, en la administración del municipio de Duitama, Boyacá, logrando, por ejemplo, construir la política pública de discapacidad del municipio, y digamos que haciendo gestión para que las actividades de los rubros que se invierten para el tema de discapacidad pues realmente sean con acciones positivas y que realmente vayan a la comunidad, a las personas. Bueno, y al cuidador, porque el cuidador también hace un papel fundamental e importante en el tema de discapacidad. Entonces, pues para iniciar, bueno, me voy a permitir compartir pantalla, no sé si pueda. Bueno, antes de eso, antes de entrar al tema grueso, don Armandito me compartía y me decía, no, pues es que la idea, el tema de hoy es realmente hablar sobre RDC. Pero antes de eso, y veo una necesidad muy grande, de la cual el compañero Mauricio ¿está presente? ¿Sí ve en pantalla? Sí, señora. Buenas noches, mi querida Doc. Sí, señora, aquí estoy presente. Lo que pasa es que tengo problemas de a veces de audio y de sonido. Ok. Bueno. Y sí, ya hay pantalla compartida, ¿no? Vale, muchas gracias, don Armando. Gracias por confirmar. Bueno, sé que tenemos población, personas con discapacidad visual, pues voy a tratar de compartir, pues, de lo que estoy compartiendo, lo voy a leer también
y lo voy a socializar porque de eso se tratan los ajustes razonables para que la información sea comprensible para todos. Y antes de entrar a hablar sobre RBC, se me hace muy importante que ustedes realmente tengan presente desde el Ministerio de Interior, tenemos toda la parte normativa y está lo que aquí, digamos, nos unifica a todos los que estamos presentes. Y es el decreto 1350 del 2018, lo que decía en un audio hace poquito nuestro compañero. Y este dice: creación y funcionamiento de las organizaciones de personas con discapacidad que las representen. ¿Cuál es el objetivo realmente de este decreto? Es presentar a sus asociados en las instancias locales, nacionales, regionales, internacionales, integrar los esfuerzos de sus asociados para el reconocimiento y garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos, y en especial para el logro de su participación plena en todos los sectores de la sociedad. Y el artículo 2.3.3.1.3 dice que las organizaciones representativas de personas con discapacidad que deseen representar el sector deben de estar conformadas. Sí, o sea, no es algo que se nos ocurrió, que una idea loca de don Armando, sino que es algo que está validado, sí, desde la norma, y nos invita. Es que esto es más que todo una invitación, y dice que las organizaciones que se conformen por personas con discapacidad intelectual, sordoceguera o discapacidad múltiple, para que representen el sector y requieran la mitad más uno de los asociados, deben ser personas con estos dos tipos de discapacidad. Entonces es importante tener presente estos criterios. Y dice, dice que las características de estas organizaciones, en el artículo 2.3.1.5, dice que atenderán una serie de características básicas que deben ser señaladas dentro de sus estatutos, los cuales son. Entonces, digamos que aquí es para tener en cuenta la claridad de nuestra idea a dónde tiene que apuntar. Entonces, no tener ánimo de lucro, constituirse de manera libre y voluntaria, integrarse desde su fundación y durante toda la existencia por el porcentaje de afiliados establecidos en el artículo del presente decreto. Basar sus organizaciones internas en principios y mecanismos democráticos. Hay también que contemplar los mecanismos que deben de garantizar la participación mínimo del 30% de mujeres y un joven de los miembros de la junta directiva. ¿Por qué? Porque aquí debemos, digamos, que darle cobertura en tema de enfoque diferencial. La presidencia de la junta directiva y la representación legal de la organización podrá ser ejercida por una persona con discapacidad o por aquella que se designe en los estatutos. También hay que incluir mecanismos que garanticen a los niños, las niñas con discapacidad el ejercicio del derecho consagrado en el artículo 7 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que invitan a expresar libremente sus opiniones sobre los estatutos que se afectan y contar con asistencia apropiada para el mismo fin. Entonces, digamos que las dinámicas que se vienen haciendo, pues como dice don Armando, más que afirmativas, deben ser asertivas, y pues digamos que a eso debemos apuntar. Es importante tener claro que los tipos de discapacidad deben ser personas con discapacidad física, sensorial, entendidas como auditiva y visual, múltiple, quien tiene más de 2 discapacidades, intelectual, psicosocial y sordoceguera. Y el objetivo deben ser concertados entre las personas con los diferentes tipos de discapacidad. Porque, ¿qué nos dice?
que organícese, que represéntese, que así es mucho más fácil movilizar todos los tipos de proyectos, movilizar, garantizar derechos, restituir derechos y ser voz activa ante una sociedad. Y por eso, digamos que todas las leyes que hay para el cumplimiento y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad van respaldados bajo una estrategia. Entonces dice que la proximidad geográfica, teniendo organizaciones de una misma región de la posibilidad de agruparse, que se agrupan y se vuelven federaciones, y desde el nivel nacional en confederaciones. Entonces, pues digamos que esa es una visión muy amplia, que digamos que pues que cuando se hacen acciones afirmativas y positivas, pues a eso debe apuntarse, no a ser, digamos, una más, sino a ser movilizadora y hacer de equipo. Antes de, digamos, de empezar con el tema central, quisiera saber de los que estamos aquí presentes, qué experiencias significativas o qué experiencias han tenido o qué comprenden por la palabra, por el nombre RBC. ¿Alguien que quiera participar? Fernando, aún. ¿Aló, me escuchan? Sí, señora, ahí te escuchamos. Bueno, mi nombre completo es Naun Alberto Hernández, de acá Ibagué. Sí. Pues hasta donde yo he tenido la experiencia con el trabajo de la discapacidad, pues la RBC, no sé si le habrán cambiado el significado de que creo que es rehabilitación basada en con base en la comunidad, o es algo, o tiene otro significado. Por ahí parecía, sí, señor. Muy bien, Naum. Sí. Rehabilitación basada en comunidad. Pero en sí, ¿alguien más que quiera compartirnos? Pues lo que nosotros hemos analizado últimamente en los espacios creados por las subredes en salud aquí, que son los que desarrollan la rehabilitación basada en comunidad, fue grupos de talleres. Ajá. Donde ya dan solo información y llenan planillas, cumplen con la asistencia de las personas y listo, pero realmente el impacto que causan en la comunidad es muy poca, y por eso creo que se ha fracasado en ese intento inicial que se había hecho con esta idea de la rehabilitación basada en comunidad. Es correcto. Buenas noches. Muy buenas noches, Lina. Bueno, mi nombre es Lina María Orozco. Yo también soy persona con discapacidad baja visión. En este momento, pues una de las incógnitas que se tiene en el municipio, y debido a todas las variables y las necesidades fundamentales que tienen las personas con discapacidad y o cuidadores de Risaralda, hablo desde acá de Dos Quebradas, Risaralda, en las mesas de participación ciudadana en construcción de políticas públicas, una de las gran incógnitas que se presentó es la rehabilitación basada en comunidad puede transversalizar todas esas atenciones integrales que se necesitan dentro de un territorio o municipio. Entonces nos dimos cuenta que realmente la activación de estos programas de RBC, como le decía al compañero anterior, se convirtieron más en talleres, en sensibilización, más no de procesos proactivos que se puedan ejercer en una comunidad. Entonces sí, en estas políticas públicas se quedó como en esa incógnita, ¿dónde sale RBC? ¿Cómo lo podemos articular? Porque pues yo me dedico en este momento a rehabilitar personas con discapacidad visual en las diferentes instituciones educativas, pero es que los cuidadores expresan en las mesas
la gran falencia que hay dentro del territorio del municipio en este momento de 2 Quebradas o Risaralda para tener una atención integral e idónea para las diferentes discapacidades de nuestro territorio. Lina, muchas gracias por tu observación. Tienes toda la razón. ¿Alguien más? Bueno, Mauricio había mencionó algo muy importante del cual yo lo hablo pues digamos desde la experiencia propia que he tenido el acercamiento pues tanto en Bogotá como en Boyacá, con los 123 municipios que contiene Boyacá. Realmente no se comprende muy bien este tema de la estrategia, porque realmente, como lo comparto en pantalla, son lineamientos nacionales RBC, y este RBC, Rehabilitación Basada en Comunidad, es una estrategia de ejercicio de derechos humanos. Pero ¿qué pasa? Que están las leyes, está la política pública, están las normas, están los decretos, están las resoluciones, y entonces ¿qué se dice? Sí, está toda la parte normativa, y entonces decían, no, bueno, listo, ¿cómo hacemos para que toda esa parte normativa se pueda desarrollar? Bueno, listo, entonces creamos una estrategia. En el 2004 pues nace esta estrategia, donde dice, tenemos que crear, digamos, un instrumento que les dé a todas las direcciones locales, nacionales, internacionales, la ONU. Esto, digamos que es una alianza con la ONU y la Convención, donde dice, sí, bueno, creemos una estrategia que realmente logre hacer el ejercicio de los derechos humanos y que, digamos, que oriente a la búsqueda de igualdad de condiciones para las personas con discapacidad en un marco de corresponsabilidad social, de que así como se tienen derechos, también se tienen deberes, pero que digamos que esta perspectiva de rehabilitación basada en comunidad considere que las personas con discapacidad pues son en primer lugar sujetos de derechos. Entonces, claro, esto es una estrategia que le dice a todas las personas, mire, de esta manera usted puede hacer cumplir todos los derechos, bueno, toda la parte normativa, los decretos, las leyes, las normatividades, y digamos que es una manera de cómo clasificarla y darla como ejercerla en los diferentes lugares. Pero decía algo importante Mauricio, es que Salud se encargó de hacer esta estrategia y solamente se quedó en talleres. Claro, imagínate que no le corresponde solamente a Salud. Esta estrategia, por ejemplo, si es Ibagué tiene que coger esta estrategia y tiene que, como lo decía Lina María, debe ser transversal, o sea, cada sectorial debe tener una corresponsabilidad, porque bien lo dice en el lineamiento, en el marco de corresponsabilidad social. Sí, y esto no solamente le corresponde a una sectorial, a una oficina, a un programa, sino realmente yo, por ejemplo, y yo lo digo como profesional, y que ahorita, por ejemplo, estoy en la administración de Duitama, que ya he estado varias ocasiones también con la administración liderando este proceso, pero que ha sido bastante difícil porque digamos que hay una mala comprensión y que los mismos compañeros que vienen capacitando sobre el tema de RBC pues se quedan solamente delegándoselo a Salud, y es que RBC no solamente le compete a Salud, les compete a todas las sectoriales para que haya una transversalidad, porque todos somos garantes de derechos ante el sujeto, ante la persona, ante el pueblo. Y entonces pues ahí es donde dice que esta en sí va apuntándole a un proceso de inclusión que también se debe digamos que fundamental en la participación de la corresponsabilidad. ¿Qué quiere decir? Secretaría de Educación, Planeación, Salud, programas sociales, infraestructura, agricultura, turismo, todos deben de tener una corresponsabilidad donde esta estrategia se puede hacer efectiva. Cuando los líderes, los gobernantes entiendan que esto es, digamos,
un ABC que uno tiene para poder garantizar toda la normatividad de las personas con discapacidad, donde hacemos de que haya la equiparación de derechos, la igualdad de derechos. Entonces podríamos apuntarle realmente a una inclusión asertiva, ¿sí? Y entonces dice que esta también contribuye a la disminución de las barreras de la actitud. Entonces, imagínense cómo estamos de mal cuando le dicen, no, Secretaría de Salud se va a encargar de desarrollar el RBC. Y claro, pues ellos se quedan solamente en la capacitación, en enseñarles, pero ni siquiera los cuidadores saben qué es esto de RBC. Porque yo les comento la experiencia aquí en Duitama. RBC para la gente es hacer terapias. Si yo vengo en un ejercicio de decirles, no, es que RBC no es terapias. ¿Por qué? Porque siempre lo venía haciendo salud, y lo que dice Mauricio. Sí, se quedan los talleres, en los encuentros, firman las planillas, cumplí con mis actividades contractuales y chavalines, ¿sí? Pero realmente es porque no hay una comprensión de que esta estrategia es un paso a paso, digamos, es un ABC que dice, bueno, para yo poderle garantizar los derechos a las personas con discapacidad, que me lo exige la norma, que me lo exige la ONU, que me lo exige, que me respalda la convención. Entonces, ¿cómo hago? Pues mire, está esta estrategia, y es un documento que está muy bien desmenuzado, que es fácil de leer, que es fácil de comprender y que está accesible para todos. Entonces, es esta estrategia, pues, que va a permitir la participación de las personas con discapacidad para que haya una toma de decisiones, para que se organicen, para hacer una sociedad y una movilización social. Entonces, esta estrategia no impone acciones que respondan a un orden jerárquico, sino que invita, ¿sí?, a que se identifiquen, se postulen y haya esa movilización y se cuestione la asistencia tradicional, denunciando, digamos, que de dejar a ser segregador y irnos al tema de comunidad, desde el enfoque de derechos, pero también desde el enfoque diferencial. Entonces quiero que se comprenda muy bien en esto de que RBC tiene que ser netamente transversal, ¿sí? Que es un ejercicio, una dinámica es un manual que una administración debe tener para poder trabajar e invertir, pues, digamos, al tema de la rehabilitación. Ahora, aquí no se trata porque se entiende que las terapias es una rehabilitación, ¿sí? Y la rehabilitación no solamente va para aquellas personas que te perdieron algunas habilidades, pero digamos hay niños que nacen con la discapacidad y que nacen con unas capacidades excepcionales. Pues yo lo que tengo que hacer es habilitar, potenciar y hacer funcional todas esas habilidades con que el niño nace o la niña, ¿sí? Entonces aquí ya se vuelve en una habilitación de esas habilidades, pero que va a fortalecer una comunidad. Entonces, por eso es que una de las indicaciones de la 1350 es organícese, ¿sí? Y nosotros como organización, ¿cómo podemos movilizar para que realmente los líderes de las administraciones, de nuestros mandatarios, por decirlo así, pues realmente comprendan que esta dinámica es un paso a paso de cómo yo lo aplico, pero ante una administración, no ante una sectorial, como por ejemplo lo que nos decía Mauricio, Secretaría de Salud, que todavía se ve así. Entonces, ¿por qué? Porque anteriormente se venía, pues se decía que la persona con discapacidad estaba desde el sector salud porque se consideraba como una enfermedad, pero no es una enfermedad, sino es una condición de vida, porque puedo nacer con ella, puedo adquirirla y ¡pum!, es un estilo de vida que yo, digamos, que cambié. Entonces dice que aquí esta estrategia también dice que influencia a los organismos internacionales, a la Organización Mundial de la Salud, a la Organización Internacional, a la OIT, a la UNICEF, ¿sí?, para cambiar la forma de presentar los servicios institucionalizados, o sea, y normalizadores y segregadores. Entonces, no es que le corresponde a una sola sectorial, porque ahí seguimos siendo segregados. Entonces, si se dan cuenta, todavía ni siquiera hablan de inclusión, pero ni siquiera se da. Entonces, en esta lógica de necesidad y el trabajo orientado desde la perspectiva de las personas con discapacidad, sus familias, la comunidad,
los procesos de inclusión social